Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Casa América, muchas gracias por su presencia aquí. En primer lugar, les doy un saludo caluroso de Tomás Poveda, que es el director de la casa, que lamentablemente esta tarde no nos puede acompañar. Y también quiero saludar a los dos Carlos que me acompañan en la mesa hoy, que parece que me persiguen por el mundo. Yo tuve la suerte de conocer a los dos en Bogotá durante mi estancia allí en la Embajada de España y fueron, vamos, tuve la suerte de presenciar la Bienal Iberoamericana de Arquitectura que se organizó en Medellín. Allí conocí a Carlos y a Carlos Baztán, que hoy en día y ahora es el coordinador de las 3 bienales, con lo cual sigue metido en este asunto, y con Carlos Hernández trabajé a través de la Universidad Javeriana muy intensamente, y por eso quiero aprovechar vuestra presencia aquí para invitaros nuevamente ahora en esta nueva responsabilidad que tengo en Casa América. Queremos que la arquitectura esté presente y nos encantará una y otra vez contar con vosotros, y que con motivo de esta exposición que hicimos recientemente de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura aquí en Casa América, retomemos este contacto y le demos seguimiento organizando conferencias o lo que estiméis oportuno. No me extiendo más, os doy la calurosa bienvenida y sobre todo os agradezco mucho que hayáis elegido Casa América para esta presentación de Carlos Hernández, que seguro que va a ser muy interesante y sobre todo muy original. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, antes que nada, dar las gracias a la Casa de América, no solamente por acoger hoy esta conferencia, sino por su voluntad de que la arquitectura y el urbanismo esté más presente y que podamos, entre todos, hacer una programación conjunta dentro de las misiones que son propias de la institución, que al mismo tiempo son coincidentes con la voluntad de los organismos que promueven las bienales de arquitectura. No solamente la ibérica y la iberoamericana, sino también la española y la presencia del pabellón de España en la Bienal de Venecia. Quería, aparte de los representantes de la Casa de América, obviamente encabezados por Rodrigo, también dar las gracias por su asistencia a Raquel García de Guijarro en representación del Ministerio de Fomento, a Ignacio García Pedrosa como coordinador de la octava Biao, junto con Ángela García de Paredes y Paco Burgos y Ginés Garrido. También, como no, a los amigos de Campo de Cebada, de Zuloarc, etcétera, y a los alumnos de la Javeriana. Yo conocí a Carlos Hernández físicamente en noviembre de 2008. Nos conocimos en Perú, invitados ambos por la Universidad Católica de Lima. Y desde entonces, aparte de que hemos trabajado una sólida amistad, nos hemos visto casi continuamente, en particular los veranos, porque puntualmente viene aquí en julio cada vez con más alumnos de la Javeriana. Creemos que es un magnífico ejemplo de lo que pretendemos con las bienales, porque yo creo que Carlos representa un puente entre la realidad arquitectónica y urbanística y cultural de Iberoamérica y de Europa, y en concreto de Portugal y de España. Yo creo que hay pocos arquitectos que tengan un conocimiento a la vez más grande y más profundo y más amplio de la realidad de la arquitectura iberoamericana y también española. A mí me asombra el conocimiento que tiene de los arquitectos españoles. Aparte, además de ello, es un magnífico arquitecto. Yo con el tiempo he descubierto que algunas de las obras de arquitectura que admiraba de Bogotá eran suyas. En concreto, siempre me interesó muchísimo Parque Bavaria, que lo veía al salir del Museo Nacional de Colombia, y con el tiempo descubrí que Parque Bavaria era una de sus obras.
Carlos es además un ganador de bienales. Ha ganado la Bienal de Quito, ha ganado varias veces la Bienal de Colombia, la Bienal Latinoamericana, es premio de la octava Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, y también directamente es finalista de la Bienal Española también por el proyecto de Palomino. Pero además, para nosotros es muy importante su faceta universitaria. Carlos ha dedicado, aunque él se formó en la Universidad de los Andes, él ha dedicado su vida a la enseñanza desde hace más de 25 años, creo recordar, en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Y él ha creado y es director de un programa verdaderamente ejemplar, que es el programa de estudios internacionales, en los cuales hace del puente más importante, que es el que se produce en épocas de formación, en etapas de formación. Yo creo que nada, a los arquitectos, nada nos marca más que los viajes de formación que hacemos cuando estamos estudiando. Por todas estas razones creo que está especialmente indicado que Carlos hoy sea nuestro invitado, pero además porque él ha coordinado un proyecto verdaderamente fascinante, un proyecto que además anuncia nuevas formas de entender la profesión, unas formas mucho más ligadas a necesidades a veces imperiosas de las personas, de los colectivos, y trabajando también de una manera diferente, de una manera también colectiva, en el cual uno de los grandes pecados de nuestra profesión, que es esa especie de hoguera de vanidades, queda diluida porque todos juntos, a veces no solamente arquitectos, sino arquitectos y alumnos y ciudadanos y personas, trabajan codo con codo y cabeza con cabeza por mejorar una realidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por haber aceptado venir aquí. Muchísimas gracias a Casa de América, a las instituciones que hacen esto posible, y empieza cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, yo creo que presentar el proyecto de Palomino, listo. Presentar el proyecto que vamos a ver hoy, gracias a Casa de América, a Rodrigo Campos, a Carlos Bastán, que se han, como claramente explican, interesado por lo que se está haciendo en Colombia, pues es un honor. Y estar con ustedes para poderles explicar este proyecto, que es ante todo un proyecto académico, lo que vamos a ver. Es un proyecto colaborativo y es un proyecto que tiene una red muy interesante entre un colectivo como es Zuloarc, Sohaus, y nuevos, inclusive, estudios de arquitectura que están empezando a interesarse, españoles, por trabajar colaborativamente en lugares complejos como el que voy a explicar. Palomino, como pueden ver en este mapa, queda en la parte norte de Colombia, muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, limita con Venezuela, está en el Mar Caribe, y es una zona que históricamente ha tenido un desarrollo desde antes de la conquista. Existían, según algunos historiadores, existían más de 1 millón de personas que habitaban esta región. Tribus que todavía se conservan con su lengua, con sus tradiciones, con sus costumbres, de una manera subsisten de una manera absolutamente impresionante y conviven con nosotros. Ellos nos llaman los occidentales y nos llaman los hermanos menores, porque tienen una forma de vivir en el territorio y de entender su cosmogonía muy especial. Como ven ahí, casi 40 tribus todavía subsisten con sus lenguas, con sus propias costumbres, son nómadas ante todo y han generado pues
una lucha impresionante con el gobierno nacional, inclusive, primero por declarar este territorio como parque nacional, que finalmente se ha logrado, y segundo por declarar estas tribus y estos lugares que suman más de 360.000 o 70.000 hectáreas, zonas de resguardo indígena. Algunos de ellos todavía conservan sus tradiciones totales, ¿no? Es decir, sus vestidos, que ellos mismos los hacen, descienden posiblemente de procesos de inmigración que venían desde América Central, y hay otras versiones históricas de dónde descienden, pero su fisionomía es totalmente diferente a la nuestra desde el punto de vista físico, y el territorio tiene unas características bastante interesantes desde el punto de vista del agua. Aquí hay más de 10 cuencas hidrográficas y se producen más de 10.000 metros cúbicos de agua al año. Eso de por sí, con su nevado, un nevado espectacular y el punto más alto cercano a un litoral es exactamente esta zona, y es una zona muy vulnerable en todo sentido, por lo que acabo de describir desde el punto de vista cultural, con estas tribus que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, pero además por el lugar que está siendo, con el progreso, está siendo pues punto de desarrollo en cuanto a minería, en cuanto a explotación minera y carbón. Es tal vez de los puntos más importantes de Colombia. Pero al mismo tiempo, como mencionaba antes, estos puntos tienen unos niveles de pluviosidad bastante altos. Esto se cruza además en este territorio con todo tipo de problemas. Al ser un lugar vecino al Mar Caribe, al borde con el Caribe y con Venezuela, se generan todo tipo de situaciones de conflicto, desde los conflictos armados, que en este tipo de mapas que hemos ido desarrollando con los estudiantes se pueden ir viendo, hasta pues, los temas que han caracterizado y generado toda esta región americana con el tráfico de drogas. Desafortunadamente aquí los paramilitares, el narcotráfico, la guerrilla ha generado todo tipo de situaciones muy delicadas desde el punto de vista de la población indígena por un lado, pero también del cruce entre situaciones de una región súper interesante en todo sentido, asolada por todo este tipo de problemas. Aquí vemos unos mapitas que hemos ido como sacando de la región donde se ve Palomino. Cuando empezamos a trabajar en Palomino con los estudiantes y con los profesores, que fue una toma bastante pensada, la Universidad Javeriana es una universidad que se caracteriza porque sus estudiantes tengan una visión de la realidad. Dentro de su misión está este tema de ver desde las diferentes profesiones cómo el estudiante puede acceder a la realidad del país. Un país como el nuestro, con las crisis y con las situaciones que tiene, es difícil que el estudiante pueda llegar a salir a conocer la realidad del país, a convivir con personas de diferentes condiciones, a saber qué es lo que realmente está pasando en el país. Y esto todo ha generado pues, una cierta dificultad para cumplir con una lógica misión de la universidad de ver cómo se puede ayudar y cómo desde la profesión se puede ayudar, desde la arquitectura y el diseño, se puede ayudar a estas poblaciones. Escogimos y seleccionamos este pueblito de Palomino porque nos pareció muy interesante. Por diferentes razones fuimos invitados a una reunión en Finlandia, en el Instituto Alvar Aalto, y algunos profesores suecos y finlandeses nos propusieron por qué no buscar un lugar en Colombia interesante donde trabajar con sus estudiantes. Volvimos y empezamos a buscar, mandamos a algunos pueblos y lugares.
Ellos seleccionaron desde Suecia y Finlandia, seleccionaron este pueblito porque les mandamos una información y les pareció interesante esta mezcla de problemáticas para desarrollar algún tipo de trabajo muy puntual, muy de pequeña escala, etcétera, con sus estudiantes. Desafortunadamente, por la crisis europea que ya todos conocemos, pues la universidad no pudo ir y nosotros tomamos la decisión de empezar a ir con nuestros estudiantes. Nos pareció como obvio que si desde a nivel internacional querían y habían escogido este lugar, pues nos pareció interesante entrar a estudiarlo con nuestros estudiantes. Algunos de los proyectos que aquí podemos ver son como grandes amenazas en este territorio tan vulnerable en todo sentido. Se quiere hacer un gran puerto que en este momento se está construyendo, inclusive en contra del Instituto Humboldt, en contra de todos los parámetros naturales, etcétera, de sostenibilidad. Y ya muy cerca de Palomino, este Puerto Brisa, que aparece ahí con un número 4, Palomino aparece ahí con un asterisco, ya está en obras bastante adelantadas. Hay otras obras como cambios del río o represas que también afectan bastante la sostenibilidad inclusive de los pueblos indígenas. Estos son el tipo de pueblitos indígenas que ustedes encuentran en la Sierra Nevada. Ellos conservan todas sus tradiciones, inclusive arquitectónicas, de construcción, y son pequeños pueblos que inclusive se van abandonando con el tiempo por el proceso nomádico que ellos tienen. Total que estos pueblitos hechos con estos materiales se van deshaciendo en el tiempo. Este es Palomino dentro de la configuración del lugar. Al mar está un poco alejado del pueblito. El pueblito lo cruza una carretera que llega y va a estas zonas de explotación carbonífera desde Santa Marta. Ahí aparece el río Palomino y pues la sierra. Y este es el paisaje, digamos, del lugar, con un mar y con una playa totalmente virgen, y que su futuro pues no está muy claro en cuanto al desarrollo turístico. El pueblito que encontramos entonces es un pueblito que ha ido cambiando muchísimo en sus características y en sus tipologías, que nos ha llamado la atención cómo cambian las tipologías arquitectónicas de este lugar. De madera pasan a cemento, y de teja o de palma, que es una construcción tradicional de allá, pasan a la teja de Eternit o a la placa, generando unos climas y unas temperaturas totalmente difíciles de sobrellevar, ya que esto es un lugar donde la temperatura pues, puede alcanzar tranquilamente 38, 40 grados. Esta es la plaza principal del pueblo, el lugar que encontramos cuando empezamos a ir, cuando llegamos inclusive con los zulos, con Manuel y con Chacón, a este lugar, y es un lugar de pescadores, donde se cruzan toda esta cantidad de población indígena también con la afrodescendiente, y estos son los personajes que nosotros como comunidad empezamos a detectar en el lugar y con los cuales empezamos directamente a trabajar. Empezamos a conocerlos, a hablar con ellos. Fue muy importante para nosotros el apoyo de los zulos porque nos permitió, con su proceso que venían acá trabajando como colectivo y que ya habían hecho varios proyectos y lo que estaban haciendo y desarrollando, entender esta condición humana del lugar. Al ser colombianos, obviamente, nos cuesta bastante trabajo acercarnos a nuestras mismas personas, y por lo tanto este acercamiento de ellos con la población fue súper fresco. Nosotros siempre tenemos todo tipo de prevenciones, nos ayudaron muchísimo a generar como una sinergia con la población muy bonita en todo sentido, y nos propusimos juntos con los zulos armar algo que llamamos Palomino Cultural. Encontramos, después de discutir mucho, encontramos como una serie de personajes que nos podrían permitir armar una estructura que pudiera generar una fundación. Casi que fue el primer paso antes de empezar a desarrollar muchas cosas, aunque hicimos algunas acciones que ahorita mostraré. Detectar estas personas y sus intereses. Por ejemplo, Wilson Rincones, uno de los líderes que nos ayudó muchísimo, que le gustaba mucho el tema de la tradición y de las tradiciones,
o un grupo de la Defensa Civil, un grupo de danza y música que dirige Orfelina Quinto, que se llama Sirimapa, y bueno, Calixto, que era un personaje que le encantaba el tema de los deportes en el barrio La Cerrita, Basilia, una señora que después detectamos que era clave para un proyecto, y a partir de estas conversaciones y relaciones decidimos escribir una pequeña acta de fundación de este grupo, con esos líderes y, como ven ahí, sentados en una mesa de trabajo con los zulus y con uno de los pescadores, Quinto, que nos ayudó, que es pescador y al mismo tiempo nos ayudó después en el proyecto. Hicimos como una toma de decisiones, firmamos y decidimos qué íbamos a hacer de estos proyectos. Y arrancamos con proyectos como generar y organizar un campeonato de fútbol. Tal vez fue el proyecto más importante, un campeonato mundial de fútbol en Palomino. Estaban los españoles, estaba la Copa, en ese momento los españoles habían ganado la Copa Mundial, el equipo de fútbol se organizó con los niños y organizamos un mercado al aire en la plaza, un mercadito que pudiera la gente llevar un sancocho, que es algo fundamental en las tradiciones costeñas, y empezamos también a ver cuáles eran como los elementos con los cuales la gente construía. Esta silla que ven ahí es una silla que tejía, es la silla costeña tradicional que tejía un personaje, aprendimos a tejer con él, se llama Rogelio, y con él empezamos a tejer algo que nos pareció interesante como unos elementos que nos podrían servir después para el proyecto. Hicimos la primera gradería, que la ven ahí, transportable, porque el fútbol no tenía dónde verse en la plaza principal, y esa gradería se construyó con los zulus en módulos, con una guadua que habíamos utilizado anteriormente, que reutilizamos, y los niños las transportaban de un lugar a otro, y fue la primera acción como fuerte que permitió como estas acciones y micropolíticas con pequeños desarrollos económicos. Disculpen que está esto en inglés porque lo llevábamos a una presentación en Harvard y la verdad pues no estaba preparado tampoco para esta presentación y va a haber algunas cosas en inglés que me disculpen. Estos son los proyectos que hicimos. Básicamente desarrollamos una serie de acciones y también proyectos que son unas pequeñas máquinas verdes casi todas, explicaré después por qué, pero básicamente aquí está la Casa de la Cultura, la Casa de los Deportes, un baño para Calixto, el baño de Basilia, el baño para la Casa de la Cultura, todos proyectos que permitían desarrollarse con la comunidad, con los estudiantes y con la gente. Como ven acá, la arquitectura pasó a ser un problema o un tema de solución con ellos mismos, como esta maquetica que ven que la trabajamos con ellos y se desarrolló prácticamente y se construyó en el sitio para la Casa de la Cultura, que finalmente después terminábamos haciendo estos dibujos con los estudiantes ya en la universidad. Al volver después de uno de estos viajes empezábamos a desarrollar, bueno, no nos podemos quedar en que construimos algo sin saber muy bien ni cómo ni en qué forma, con recursos mínimos, con materiales que encontrábamos en la región. Un indígena nos ayudó a conseguir algunas de las maderas con que esta casa se empezó. La palma era una cosa que quisimos reincorporarla y produjimos con un costo brutal de esfuerzo y de ahorros y en conjunto, entre todos, consiguiendo el dinero para poder comprar lo que necesitábamos. Fundimos esta placa con Quinto y logramos que los niños tuvieran un lugar donde bailar y donde se generara esa Casa de la Cultura que empezó a utilizarse en todas las formas posibles. Ahí ven el cura de la iglesia que tantos problemas nos causó y que era enemigo, un número uno del proyecto en todo sentido. Nunca supimos muy bien por qué, pero celebró la misa, nos bendijo a todos y inauguró la Casa de la Cultura y fue realmente fantástico. Hasta bendijo a los zulus, ¿se acuerdan? Que yo creo que son más ateos que yo.
Bien, esto fue increíble porque el colegio empezó a utilizar, el colegio también era bastante escéptico del proyecto que estábamos haciendo. Esto era un lotecito de invasión, la misma comunidad no tenía ni los documentos ni los papeles. Aquí llegó hasta la Marina y llegó después todo el mundo a inaugurar esto, el gobernador, etcétera, y se dieron cuenta que esto era un lote que no tenía papeles ni documentos. Hasta el día de hoy no los tenemos, no hemos logrado formalizar el lote. Por lo tanto, es un proyecto como todo palomino, que no está legalizado. Son pueblitos sin ningún tipo de normativa, donde pues simplemente la gente va haciendo sus casas y construyendo en este lugar, que además es teóricamente de los indígenas y que es un paso obligado de los indígenas que bajan al mar a recoger unas conchitas con las cuales hacen una parte de sus tradiciones. Esta es la pinta de la casa cuando terminó, la Casa de la Cultura cuando la terminamos. Era realmente un lugar increíble en todo sentido. Los niños empezaron a utilizarlo muchísimo. El colegio lo usó porque el colegio se le derrumbó una parte del colegio y por lo tanto este era uno de los salones preferidos. Este es un proyecto que también hicimos con los zulus, que fue la Casa de los Deportes. Nos pareció fundamental y hablando con ellos y con la comunidad nos dimos cuenta, chévere, tener una casa de deportes para poder organizar el Mundial de Fútbol y organizar los equipos y que los niños tengan donde reunirse y el profesor enseñarle, y bueno, y un bañito seco también. Y esto es la Casa de los Deportes, que lo hicimos con una guadua que se nos había desbaratado del primer intento de Casa de la Cultura. Ahí está Abilio tejiendo, teje bien, ¿no? Y cuando termina este proyectico con estas paneles con el suncho, que se llama ya, que lo teje, con lo cual tejen las sillas y tejimos estas fachadas, pues quedó un proyecto de Casa de los Deportes muy interesante y que lo usaban muchísimo. Los niños empezaron a utilizarlo inmediatamente, la gente. Decidimos también hacer 3, 4 acciones en el barrio de La Sierrita, un barrio que sube la Sierra Nevada, pues más alto que el barrio de abajo, la parte de la plaza principal. Y estos son los 3 personajes con los cuales tomamos decisiones. Basilia, con sus 2 nietas, Calixto y Chamaco, que tenía un comedor comunitario. Estos son el tipo de proyectos que decidimos entonces hacer, unas máquinas verdes, como explicaba, que recogen el agua en un lugar donde no hay acueducto, no hay alcantarillado. El pueblo son 3.000 habitantes sin acueducto y sin alcantarillado. Por lo tanto, estos proyectos pretenden recoger el agua, solucionar el problema de los baños con pozos sépticos que contaminan el agua que ellos mismos se toman y generar un sistema de huertas. Por lo tanto, cada proyecto de estos tenía también una situación de borde en la cual le permitía, como pueden ver ahí, a la persona accionar el proyecto para que se pudiera volver público, en este caso en el comedor comunitario, o volver privado. Explicaré esto pues acá. Son materiales muy sencillos, sistemas totalmente precarios con los cuales solucionamos, pero Chamaco podría bajar su escalera y abrir el baño para que en el campo de fútbol de La Sierrita los niños pudieran utilizar el baño seco y aprendieran a utilizar este baño como recurso a la solución. E igual en el baño de Calixto, como ven, es un baño público que él cierra o abre dependiendo si lo quiero volver público o privado. Lo llamábamos proyectos al borde y tenía un concepto pues que permitía, y este fue el primer proyecto, baño seco para Basilia, esta señora fantástica que nos recibió y nos propuso que hiciéramos su proyecto en su casa de un bañito seco. Tenía un pozo séptico que contaminaba obviamente las aguas profundas, y con sus 2 nietas
pues nos planteó la posibilidad de desarrollar este proyecto, que los zulos se la jugaron con un proyecto que querían hacer mínimo de una inteligencia, como ellos siempre han estado buscando, que se pudiera construir, y se hizo así en casi 5 días, con el sistema constructivo más eficiente y con el costo mínimo para que la gente lo pudiera repetir después. Este bañito, como lo pueden ver, quedó una piecita fantástica en todo sentido. Fue un trabajo de los zulos increíble. Ellos dos, tanto Manuel como Chacón, desarrollaron el proyecto y lo construyeron y nos dieron una enseñanza fantástica a los estudiantes y a los profesores de cómo hacer un proyecto eficiente entre 2 personas de una manera increíble. Ayudamos un poquito nosotros, pero la verdad es que es un trabajo que hemos desarrollado también hasta llevarlo a esta cartilla, que explica perfectamente, para que alguien pueda hacerlo en el pueblo, cómo este bañito se puede construir, cuánto cuesta, etcétera. Cuesta 1,5 millones de pesos, que es, no sé en euros, ¿cuánto es eso? 400 euros con todo, mientras un baño tradicional con pozo séptico cuesta el doble. Por lo tanto, esto se fue replicando, y este es el baño seco de Juan. Juan es una de las personas que más nos ha ayudado en toda la parte, es un ingeniero agrónomo, tegua, o no sé cómo se diga acá, pero que nunca es un ingeniero que sabe muchísimo de agronomía y de agricultura, y que tiene una casa fantástica, un lote increíble, y que siempre está ayudándonos en hacer las huerticas, y decidimos finalmente hacerle este bañito. Este fue un bañito fantástico que inclusive 2 de las niñas que ayudaron a hacer el baño están acá. No vienen en este momento con el curso, pero vinieron y están acá a ver la conferencia. Seguramente les trae mucha nostalgia este bañito para Jorge. Un baño que se hizo también reciclando todo lo del baño de la Casa de los Deportes, que finalmente lo abandonó la comunidad, y decidimos reciclar todos los materiales y conseguimos este hipikogi que quiso hacer su baño. Últimamente ya lo decoró totalmente, está impresionante si ustedes lo ven. Y este es un parque que hicimos también en la Sierrita para los niños, y desarrollamos este proyecto con la comunidad, porque en este predio ahora queremos desarrollar un taller de guadua. Ya les explicaremos. Este es un plano donde había un mensaje político, un afiche político de uno de los líderes que nos ha ayudado, que es Wilson Rincones. Decidimos borrar su afiche político como perdió las elecciones, y ponerle un plano del pueblo con todos los proyectos para que la gente los pudiera ver, y este es el grupo que desarrolló este lugar. Ahora estamos desarrollando con Juana Canet, Elena Gómez y Ruth Cuenca, que son 3 arquitectas de aquí, SPN, el estudio SPN, estamos desarrollando un plan maestro. Ellas se ganaron un concurso cerca de Cartagena, trabajando con la guadua, y hemos trabajado con ellas para ver si podemos, a partir de esas pequeñas acciones de todo tipo, pensar el pueblo a nivel ya macro, y ver qué tipo de estrategia económica también podríamos generarle al pueblo, pensando en la guadua, guadua es bambú, como un bambú estructural grueso que crece allí, que es bastante increíble en todo sentido. Es un pasto realmente que crece, en menos de 3 años ya uno puede utilizarlo como mejor que la madera, y obviamente esto nos evita que se siga cortando la madera, y además tiene 3.000 usos la guadua, se puede hasta consumir de comida. Nos parece que eso es una fuente económica interesantísima, y ya nos conseguimos 400 guaduas que nos donó Corpo Guajira, las tenemos en un pequeño vivero, y vamos a empezar a generar ese proyecto real y concreto. Con la comunidad indígena ya hemos estado hablando con los cogis para empezar. Van a bajar 70 niños cogis el próximo septiembre
a llevar estas guaduas y sembrarlas en el río Palomino, en uno de esos pueblitos que tienen allá, y empezar esta como dispersión del proyecto para que este pueblo y esta propuesta se pueda volver una propuesta modelo a nivel de toda la región de la Sierra Nevada. Estas son propuestas entonces de acciones urbanísticas, y estas son una cantidad de preguntas que nos estamos haciendo sobre la forma de hacer urbanismo, de hacer arquitectura y de incluir a los estudiantes, a los profesores y a la comunidad en un proyecto que cada vez está tomando más cuerpo. No tengo que decirles, es obvio que hemos tenido muchísimos problemas para desarrollar este proyecto, desde los económicos hasta los reales de ataques de paramilitares, etcétera, etcétera, que han sido experiencias de vida interesantísimas, porque nos ha permitido también que la población entienda que nosotros no estamos allí, que estamos jugándonos un poco también con ellos su proyecto de vida, ¿no? Y esto ha hecho que se monte por parte de una persona del pueblo una Facebook, ustedes lo pueden encontrar, que permanentemente está dando información sobre lo que está pasando en Palomino. En Google aparece ya Palomino. Nosotros hicimos todo el montaje para montar el proyecto en Palomino. Antes aparecía otro pueblito, Dibuya. Ahora aparece en Google Palomino. Total, que hay una serie de informaciones que ya aparece. Nosotros, aparte de esto, una página web importante de arquitectura emergente ya publicó este proyecto como un proyecto modelo. Y esto empieza a ser como una red y una conexión brutal a todo nivel entre la población, y que nos permite en un momento dado pensar seriamente en ver cómo podríamos conseguir dinero y qué tipo de recursos ya podríamos hacer para que este pueblito se vuelva un pueblo modelo a nivel de la sierra. Si la sierra tuviera pueblitos así y no se fuera a convertir como una de las ciudades más desastrosas que hay en La Guajira, que se llama Riohacha, que es espantosa en todo sentido, nosotros tendríamos una posibilidad de desarrollo más sostenible, ecológico y obviamente socialmente sostenible en este lugar. De ahí un poco todas estas cartografías, todas estas ideas que estamos pensándolas a un nivel global para analizar este tema de la guadua como un tema que, si se reproduce, pues como la guadua es un rizoma, crece con una facilidad impresionante. Yo creo que puede contrarrestar el tema, por un lado, del uso del cemento, y por otro lado, del uso o deterioro de la madera. Estas son acciones entonces que pensamos hacer y que hacemos entre el estudiante en la universidad, muchos estudiantes que se inscriben en este proyecto simplemente porque quieren trabajar allí con la comunidad, etcétera. La investigación que desarrollamos, estas microacciones que hacemos para tener una economía mínima, porque entre nosotros mismos conseguimos el dinero para poder hacer los proyectos. Los estudiantes viajan con su dinero. Aquí no hay apoyo de nadie. El apoyo es básicamente de nosotros mismos, los estudiantes que apoyan para desarrollar el proyecto. Y tratar de documentar esto y de construirlo, ¿no? Es decir, un aprendizaje que nos permite posiblemente sacar un librito si logramos que el que lo está diseñando, que es uno de los profesores nuestros, cada vez que vamos, pues nos llenamos de información y es muy difícil lograr hacer un libro. Y Antonio Yemail, que es un arquitecto fantástico del grupo, pues se puso en la tarea de documentar esto y hacer el libro. Muchos de los documentos que aquí he mostrado están ya forman parte de este libro que pensamos sacar. Estas son como las activaciones, acciones que pensamos hacer desde el punto de vista medioambiental, las herramientas que pensamos utilizar en todo sentido y que hemos utilizado, este tema de la danza que nos parece fantástico, la música, y desafortunadamente la Casa de la Cultura se nos quemó. El trabajo de 3 años se vino a pique en un día, en unas horas, y la tragedia, digamos, que significó esto fue durísima. Casi que el grupo Civimapa se acabó, se diluyó, y esto fue uno de los golpes brutales que tuvo el proyecto.
Increíblemente, en ese momento, cuando se quemó la casa, de pronto nos dieron, gracias a los zulos, la Bienal Iberoamericana nos escogió como uno de los proyectos. Y no sabíamos qué decirle a la Bienal Iberoamericana ni a nadie, porque se había quemado la Casa de la Cultura, no sabíamos ni qué presentar, porque ¿cómo presenta uno un proyecto cuando ya no lo tiene? La verdad fue una situación porque crítica, y decidimos levantar la casa. Entonces, el semestre pasado, en abril, nos fuimos nuevamente, la placa estaba destrozada, no quedó nada, ni un solo, como ven ustedes aquí, no quedó absolutamente nada en pie. Esos palos, aquí se está quemando la casa, pero terminó de quemarse toda, y no quedó absolutamente nada. Por lo tanto, decidimos hacer un esfuerzo. Wilson se consiguió esos palos de una antigua carrilera, nos conseguimos unas guaduas que llevó un grupo de estudiantes de Torino que nos ayudó y colaboró en la reconstrucción del proyecto también. Es increíble, la Universidad de Torino, el Politécnico de Torino, van 6 estudiantes o 8 estudiantes con su profesor y deciden ayudarnos a reconstruir la Casa de la Cultura. Esto nos animó muchísimo de la depresión y pudimos levantar esta cubierta muy temporal, pero arreglamos la placa, la afinamos y ya Orfelina está ahí con su grupo feliz, puede empezar ya a utilizarla y ya la está utilizando nuevamente y reactivando la Casa de la Cultura. Y este fue el proyecto que hicimos con los estudiantes del Politécnico de Torino en un jardín infantil que es una huertica, y aquí ya empieza la sofisticación italiana a llevar al detalle nuestro burdo trabajo de algunas de las cosas, y estamos aprendiendo un jurgo, porque la verdad estas estructuritas pequeñas con la guadua que pues están dando un resultado interesante. Este es el colectivo que hemos armado, que se llama Meeting, con los zulos, con estudiantes, en el baño, en uno de los baños. Y aquí ya nos estamos como sofisticando un poquitico más, hicimos un baño portante y con los estudiantes, que inclusive algunos de ellos están acá en Madrid, trabajando en la Plaza de la Cebada. Ahí hay como 2 que están acá. Hicimos este baño en guadua con unas patas recicladas de unos andamios que nos permite desarrollar este proyecto para que se pueda subir y bajar en caso de que suba la marea o sube. Estamos pensando en un baño y en una casa ahora de ribera. En Colombia hay inundaciones terribles y creemos que este sistema, si lo vamos sofisticando, permite que la guadua pues no se dañe en su punto más débil, que es el punto exactamente de la cimentación. Seguimos trabajando con la comunidad, en reuniones con ellos. Ahí está Santiago Pradilla con Wilson y el grupo de la comunidad para ver cómo continuamos con este ejercicio y con este trabajo con ellos. Como ven ahí, la participación de la comunidad es impresionante. Obviamente no tanto como acá. La Plaza de la Cebada es descrestante lo que realmente, como participa la gente. Acá nuestra cultura es bastante miedosa y obviamente con razones muy poderosas por las cuales le da miedo hablar, le da miedo participar, y es difícil esto en un medio como el nuestro, establecer este tipo de conexiones, inclusive mesas de redondas son delicadas en todo sentido.